Montserrat Domínguez, la conocéis de sobra, pero voy a dar unas pequeñas pinceladas. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Periodismo en la Universidad de Columbia. Comenzó su carrera en la agencia EFE, trabajó en Canal Plus, Telecinco y Antena 3, donde presentó y dirigió informativos y coberturas especiales. Fue presentadora en los programas La Mirada Crítica y Ruedo Ibérico. En el año 2008, Montserrat Domínguez se hizo cargo del programa A Vivir, que son 2 días, el programa líder del fin de semana en la cadena SER. Ha sido columnista política en La Vanguardia y desde 2012 es la directora del Huffington Post en nuestro país y, al menos para mí, una auténtica referencia en el mundo del periodismo. Adelante. Bueno, gracias, Blanca. Y discúlpame, no tenía ninguna intención de secuestrar el arranque del acto, pero como has visto, me das la palabra y me apasiona discutir, reflexionar y hablar sobre el momento en el que vivimos los periodistas, y has visto que me he lanzado directamente por la carretera. Estábamos encantados. Espero que el alcalde debía estar horrorizado, me imagino. Y Elsa, que ya me conoce, habrá dicho, ¿pero esta se ha vuelto tarumba o qué? Bueno, os pido disculpas a todos por haber arrancado ahí a trompicones. Al contrario. No, pero te agradezco de nuevo la oportunidad de hablar un poco y de reflexionar, porque no es tanto dictar una conferencia magistral. Yo cuando oigo eso me entra un poco de temblequera, porque lo único que tengo claro es que no dejo de aprender y, como os comentaba también antes, no dejo de desaprender cada día cosas que daba por inamovibles. Luego, si queréis, hablamos de aquello que creo que sí que permanece en nuestra profesión y que permanece de alguna manera inalterable, pero hay tantas cosas que están cambiando en nuestro entorno y en la manera en la que nos relacionamos con nuestros lectores y con nuestra audiencia, que al fin y al cabo son nuestros jefes, quienes nos pagan el salario, o bien somos emprendedores y tenemos que montarlo nosotros a nuestra manera, algo que, como bien señalaba Elsa antes, era impensable hace unos años, que un periodista por sí solo y con muy pocas herramientas y con muy poca inversión pudiera lanzarse a montar un medio de comunicación, y eso ya es posible ahora gracias, entre otras cosas, a las nuevas tecnologías, lo cual realmente produce vértigo, pero también es una oportunidad que jamás habíamos tenido en nuestras manos. Pero lo cierto es que nuestros jefes es la sociedad a la que servimos, a ellos nos debemos, y eso es una de las cosas inalterables. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora sabemos exactamente quiénes son esas personas que nos leen, cuánto nos leen, en qué momento del día, en qué formato. Y esto que pudiera parecer baladí, cambia de una manera radical la manera que tenemos de relacionarnos, la manera que tenemos de decidir qué publicamos, cómo lo publicamos, en qué formato, a qué dedicamos nuestra atención, nuestra capacidad de investigación y de agitación cuando es necesario. Desde que las páginas web y las ediciones digitales de los periódicos empezaron a salir, la columna de lo más visto, de la información más vista, se ha convertido en un referente, porque más allá de descubrir que a todos nos gustan informaciones picantes sobre si Madonna se ha caído en el escenario, o el hijo de Shakira, o cualquier cotilleo del momento, nos ha obligado a los periodistas a ser conscientes que esa portada y ese menú informativo que nosotros planteamos en las portadas de nuestros medios no necesariamente coincide con el que más interés despierta a nuestros lectores. Pero no solamente a la hora de descubrir esa información más soft, más divertida, con menos trascendencia, en la que todos picamos también porque nos interesa estar al tanto, porque es algo que comentas luego cuando te tomas un café o con los amigos o con la familia en la cena, sino también para detectar informaciones que nosotros, por nuestra estructura y por el carril en el que nos metemos, no siempre somos conscientes. Mucho antes de que las encuestas demoscópicas empezaran a notar el fenómeno de Podemos, nosotros, en los medios digitales, ya éramos conscientes de que había un apetito inmenso por una nueva fuerza política de la que apenas conocíamos nada, más allá de un par de cabezas visibles, sí, porque iban a tertulias, pero que no tomábamos en serio, porque pensábamos que era un grupo más, un partido más de los muchos que surgen cuando se producen
nos aproximamos a cualquier tipo de elección, más cuando hay unas elecciones europeas en las que muchos movimientos pequeños aprovechan para cobrar protagonismo. Bueno, nosotros en el Huffington, pero esto lo he hablado con muchos colegas de otros medios, fuimos conscientes desde el principio de que había un apetito de los lectores por saber más de esa formación, de Pablo Iglesias, de quién era su entorno, de qué es lo que proponían, que nos obligó a prestar más atención de la que nosotros hubiéramos hecho habitualmente, porque como siempre, hubiéramos cubierto a los principales partidos, sobre todo a los parlamentarios, a los que tienen presencia, y hubiéramos dejado de lado estas fuerzas más pequeñas, innovadoras, nuevas, que surgen en momentos, pero que hasta que no empiezan a tener, y desde luego hasta que no se confirma su fuerza realmente en las elecciones, no descubrimos la marejada de fondo que se está produciendo. Eso os lo pongo como ejemplo, pero ahí todos los días nos encontramos con informaciones por las que nosotros no habíamos apostado en portada como información fundamental y que, sin embargo, reflejan el interés profundo de nuestros lectores. Y eso, de nuevo, nos obliga a ese ejercicio de humildad, porque nosotros ya no somos los que marcamos la agenda. Seguimos teniendo una gran capacidad de influencia pública, lógicamente, a través de los editoriales, de las portadas, de lo que llevamos a grandes titulares, pero ya no somos los únicos. A través de las redes sociales, efectivamente, cualquier persona opina y cualquier grupo puede constituirse como un grupo de presión, de agitación, y acaba superando lo que los periodistas habíamos tenido como nuestra llave de oro, que de alguna manera era el control de la agenda pública. Por supuesto, los políticos también la tienen, pero nosotros de alguna manera, ejerciendo como cuarto poder, o algunas veces, desgraciadamente, como cómplices del poder establecido, también teníamos esa capacidad de marcar agenda. Bueno, ya no somos los únicos. Y o somos conscientes de eso, y somos conscientes también de nuestra capacidad, inmensa capacidad, para incorporar toda esa marea ciudadana de personas, de grupos de opinión, de grupos profesionales que aportan y que incluyen elementos nuevos en esa agenda, o nos estaremos perdiendo una parte fundamental del debate público que, al fin y al cabo, como ciudadanos, como periodistas y profesionales, es lo que estamos obligados a recoger, a trasladar, a contrastar y a ampliar. El debate público ya no es una cosa que establecen única y exclusivamente los periodistas. Por eso es importante que tengamos las antenas cada vez más amplias y, sobre todo, ese ejercicio de humildad a la hora de entender cuáles son las preocupaciones, incluso las que nosotros habíamos descartado o habíamos despreciado o habíamos mostrado nuestro escepticismo. Y una de las lecciones que estamos aprendiendo también, quienes miramos con lupa el fenómeno cada vez mayor de cómo se viralizan y cómo se extienden las noticias, es que los lectores ya no son fieles, ya tienen acceso a un número ilimitado de medios a través de la red, pero también a través de otras fuentes de información que efectivamente no es la empresa periodística ni los profesionales periodísticos, y que, como comentaba el alcalde, cualquiera puede publicar una cosa y puede que tenga incluso éxito en determinadas redes, aunque luego no soporte un mínimo trabajo de check-in periodístico, ¿no? De, oye, la fuente es cierta, los datos que están dando es cierto. No, sin embargo, ojo, porque hay bulos que corren y que en un momento determinado pueden colarse también en las redacciones donde los periodistas no estemos atentos a la hora de hacer nuestro trabajo de contraste, que es fundamental. Pero los lectores ya no son fieles, tienen muchas maneras de llegar a la información, y, por tanto, tenemos que ir nosotros a buscarles. Y tenemos que ir a convencerles de que nuestra información, de que lo que nosotros contamos en nuestro medio es la información que deben leer si quieren conocer algo sobre determinada historia o sobre cualquier asunto que nos preocupe. ¿Y eso qué significa? Que para los periodistas el trabajo ya no acaba cuando pones tu crónica en el aire o cuando le das al botón de publicar en un medio escrito. Hay que seguir la noticia, hay que ver si realmente se está transmitiendo bien en las redes sociales. Tienes que ocuparte, por supuesto, de titular, de tuitearla, de colgarla en Facebook, de ver, porque además ahora tenemos las herramientas de comprobar si ese titular
A ti cuando el olfato te dice, oye, esto que tengo entre manos es una buena información y está bien hecha y tiene un valor informativo. Qué raro, ¿por qué no está entrando la gente? ¿Por qué no se comenta? Bueno, es tu trabajo ya también seguirle el paso a esa noticia. Ahora se puede hacer con las herramientas que tenemos. Hay una herramienta que en el Huffington utilizamos, pero en muchos otros diarios también, que es el test A/B. Siempre en las redacciones habituales siempre hemos discutido los periodistas sobre los titulares, ¿no? ¿Te gusta más este titular? ¿Te gusta más este otro? ¿Tú crees que no, esta palabra no, este verbo no, pero eso lo hemos hecho siempre? Bueno, ahora podemos probarlo en directo con el test A/B, que supone poner 2 titulares diferentes para una misma información, con una foto diferente, y ver y dejar que los robots examinen durante 20 minutos o una hora cuál de los dos está funcionando mejor una vez lo has lanzado al espacio. Y el robot te dice cuál de los 2 titulares está funcionando mejor. Por lo tanto, tú puedes acotar y saber qué es lo que despierta más interés en los ciudadanos. ¿Esto qué significa? ¿Que hay que hacerlo absolutamente en todas las informaciones? No, en aquellas en las que razonablemente haya un debate sano que siempre ha habido en las redacciones sobre qué enfoque le doy a esto, cómo voy por un lado, cómo voy por el otro. Porque además nos enseña mucho, y de nuevo vuelvo al baño de humildad que nos tenemos que dar, y nosotros no dejamos de reírnos y de discutir y de apostar en la redacción por cómo a veces titulares aparentemente picantes creemos que va a funcionar muy bien y no, la gente lo que reclama es un titular netamente informativo. Y sin embargo, a veces otro titular, que es muy informativo y muy clásico, no despierta el interés de la audiencia. Y lo que tenemos que recordar todos es que no hay peor crónica que la que no se lee. No puede haber una buena crónica, no puede haber un buen ejercicio periodístico si no se lee. Y ya sabemos que no todas las informaciones son iguales, no todas van a tener el mismo alcance, hay que ser realista, no hay que vivir bajo la tiranía de los clics y del número de lectores, pero si lo despreciamos, estamos condenados a la irrelevancia y a desaparecer. Porque esto es un mundo cada vez más competitivo, en el que las nuevas generaciones además aprenden muy rápido cuáles son la manera de llegar a los lectores, y en el que hay efectivamente mucha información de baja calidad. Me niego a utilizar el concepto información basura porque eso siempre ha existido y siempre estará, pero efectivamente hay información que tiene poquísima calidad, pero que es muy atractiva, muy llamativa y compite con quienes hacemos un esfuerzo por seguir haciendo periodismo en este entorno. Pero esto no debe amilanarnos, todo lo contrario. Aprovechemos las mejores herramientas que tenemos en nuestras manos para tratar de difundir esta información. El periodista digital o es multimedia o no es nada. La palabra sigue siendo, lógicamente, la piedra angular de nuestra profesión, pero no solo la palabra. Tenemos compañeros gráficos y sabemos el valor que tiene una imagen. Bueno, pues en el medio online cada vez es más importante ir enhebrando el valor del texto con el valor de los gráficos, con las infografías, por supuesto con las fotografías, con los GIFs, con el vídeo, con la imagen. Y sí, cada vez somos más mujeres orquesta y hombres orquesta, pero es que ya lo somos en nuestra vida privada. Es decir, antes grabar un vídeo, bueno, tú tenías que llamar a un especialista para que viniera a grabar un vídeo. Yo soy de una generación que nosotros no tenemos vídeos de cuando éramos pequeños porque no era fácil el acceso. Nosotros ahora enviamos vídeos de una manera natural, grabamos acontecimientos familiares, nos hacemos selfies y enviamos WhatsApps con imágenes de dónde estamos. Bueno, de alguna manera también nos hemos convertido en ciudadanos orquestas. Bueno, tenemos que ser periodistas orquesta también en ese aspecto. Nada va a cambiar nunca la calidad de una buena imagen hecha por un fotoperiodista que ha dedicado, que sabe encontrar un ángulo especial, que conoce el valor de la iluminación. Eso no tengo ninguna duda, como nada iguala un buen documental en televisión hecho con buenos profesionales. Pero eso es un estatus de calidad que no es incompatible
para que otras informaciones y otro tipo de información se pueda hacer ya con las herramientas que tenemos en nuestra mano. Yo puedo grabar ahora un vídeo, editarlo en 3 o 4 minutos, una cosa muy corta, y puede tener un valor informativo que debemos aprovechar. Y de hecho nosotros en la redacción lo estamos haciendo ya. Hemos incorporado a una persona que hace vídeo, que se dedica a ello, formatos muy diferentes de vídeo, no solamente el vídeo clásico que vemos en las televisiones. Es absurdo que una redacción tan pequeña como la del Huffington Post trate de competir con los profesionales que hay en televisión. Pero estamos experimentando nuevos formatos en vídeo, nuevas maneras de... porque nuestra intención es que además toda la redacción utilice el vídeo cuando entienda que ese es el formato adecuado para una noticia. Hay veces que es el texto, hay veces que es el vídeo, hay veces que es sencillamente una imagen con un pequeño pie de foto, hay veces que son animaciones en GIFs, que le da un toque diferente a una información. ¿Por qué no utilizar los nuevos recursos que tenemos? Porque lo importante es el mensaje y hacer llegar ese mensaje. Los nuevos formatos es uno de los campos de los que yo estoy disfrutando más como periodista. Y yo sabéis que he tocado varios porque he estado en el mundo audiovisual, he hecho radio en distintos formatos, prensa escrita también, pero fundamentalmente televisión, y ahí he tocado documentales, programas de debate, entrevistas, he tocado distintos géneros. Y quizá por eso, aunque toda la redacción del Huffington, que es muy joven, pero sabía mucho más del mundo online que yo siento que he podido aportar algo porque el mundo multimedia lo llevo en mis genes como periodista, porque no me siento periodista de televisión o periodista de radio o periodista de prensa escrita. Llevo el mundo multimedia porque es a lo que me he dedicado en mis genes, y creo que en las redacciones online cada vez más se van a necesitar periodistas multimedia, que sepan utilizar los distintos recursos, las nuevas narrativas y los nuevos formatos. Vais a hablar a lo largo de hoy, Blanca, de la potencia también del periodismo de datos, de la visualización de los datos. Vivimos en una cultura cada vez más visual. Yo lo percibo en mis hijos. No se informan, no comparten información exclusivamente a través de la palabra, lo hacen cada vez más a través del vídeo y de la imagen, cosa que por otra parte no es tan extraña. Es decir, hay todavía un grandísimo porcentaje de ciudadanos españoles que se informan a través de la televisión, que es un medio claramente audiovisual. Pero de los chicos más jóvenes es impresionante. Es impresionante la manera que tienen a través de Snapchat de enviar imágenes, cómo consumen los vídeos de Vine. Es una cosa realmente asombrosa. Por lo tanto, si queremos llegar a nuestra audiencia, a nuestros lectores, tenemos que hacer hincapié en esos nuevos formatos que implican claramente explorar nuevas narrativas visuales, en infografías, en el manejo de datos, en la visualización de datos y claramente también a través del vídeo. ¿Cuál es la tiranía o el principal riesgo que tenemos ahora que hay esta sobreabundancia de datos respecto a quiénes son quienes nos leen? Pues dejarse arrastrar por la tiranía de lo más visto. Dejar de utilizar nuestro criterio a la hora de tamizar cuál es esa información. Y a mí me consta que hay redacciones en Estados Unidos, pero aquí empieza a haber ya también, me llegan oídos de lugares en los que pagan a los periodistas por número de clics de su blog o de su pieza. Bueno, eso puede funcionar bien en algunos ámbitos, pero lógicamente no es el criterio en un medio de comunicación. Da igual que sea grande, pequeño, un medio de comunicación que tenga un propósito, que es servir, informar y convertirnos en mejores ciudadanos. Hace pocos días estuvo en Madrid Jill Abramson, la directora del New York Times, y frente a unas declaraciones o algunas definiciones grandilocuentes sobre lo que es el periodismo, que son muy interesantes y que nos hace sentirnos importantes. A mí me gustó la que hizo ella, diciendo que al fin y al cabo el periodismo es contar historias, que es lo que nosotros sabemos hacer y nunca deberíamos perder de vista, con un propósito. Es decir, que tengan esas historias un valor social, para conocer mejor quiénes somos, hacia dónde vamos y, por supuesto, descubrir aquello que otros no quieren que sepamos, destapar las innumerables deficiencias, corruptelas
intereses cruzados que van en contra de del interés social y del bienestar social, sin ninguna duda, pero básicamente contar historias sobre cómo somos, cómo nos organizamos, cuáles son las tendencias, sin perder de vista nunca cuál es el valor social de nuestra profesión. Por eso, la batalla por la audiencia es legítima, todos estamos en ella y todos tenemos que trabajar, sobre todo un medio, por ejemplo, como el nuestro, que vive de la publicidad, y la publicidad entra a los lugares donde tiene audiencia y tiene lectores, no hay otra fórmula. Por tanto, la batalla es legítima, pero no todo vale. No todo vale. Yo muchas veces me río cuando discuto con mi subdirector, con Guillermo Rodríguez, que es un gran profesional y conoce muy bien el mundo, es un gran periodista y conoce además muy bien el mundo online, y cuando discutimos, oye, qué raro, ayer fue un poco mal en las audiencias o este mes hemos ido un poco peor, me dice, esto sabes que hay una manera muy fácil de solucionarlo. Y es verdad, todos sabemos de qué manera aumentar el tráfico, pero no todos estamos dispuestos a pagar ese precio, porque somos periodistas y porque aspiramos a que nuestro medio no solamente tenga visitas, tenga también credibilidad y tenga confianza. Me dijiste, Blanca, que querías también establecer un diálogo. No me quiero enrollar mucho, porque sí que me gustaría saber o conocer cuáles son vuestras inquietudes y poder discutirlo, pero decidme solamente que os diga una cosa más de este mundo online, de este mundo digital, en el que los periodistas podemos aprovechar, y nosotros lo hacemos de una manera muy nítida en el Huffington, esa inmensa revolución que ha supuesto Internet para que la gente conecte directamente con otras personas, a través de Facebook, a través de las redes sociales. No podemos ser ajenos, no podemos considerar que la gente va por un lado y nosotros por otro. En medios locales especialmente, donde hay unas comunidades que los periodistas podemos reactivar, animar y utilizar todo ese material y toda esa tremenda energía para crear medios más potentes. Vosotros sabéis que en el Huffington publicamos blogs no solamente de firmas reconocidas, como hace cualquier otro medio de comunicación, sino también de ciudadanos, de estudiantes, de investigadores, de policías, de cualquier persona que tenga algo interesante que contar y que lo exprese de una manera que a nosotros nos parece que contribuye al debate social, cosa que no hacen otros medios, pero nosotros sí que hemos apostado claramente por ello. A mí me parece que eso es una vía maravillosa para explorar a nivel local. En Estados Unidos conocemos casos muy concretos de gente que lo está haciendo allí también. Es decir, que en los medios no solamente aparezca la voz de los profesionales, que es fundamental, y de los de siempre, sino dar la voz también a esas cooperativas que están haciendo cosas importantes. Yo me he quedado sorprendida de escuchar lo de la leche de cabra, cosa que desconocía. Nosotros estamos tratando de impulsar una iniciativa porque creemos que efectivamente, aparte de las malas noticias, y desgraciadamente a lo largo de estos últimos 7 u 8 años éramos incapaces de sustraernos a la cantidad ingente de malas noticias que hemos vivido en este país y que siguen siendo una prioridad, porque la sociedad está pasando muy mal por esta crisis y seguimos obligados a contar y a defender a los más débiles, pero también hay iniciativas muy potentes, muy interesantes, que los periodistas no prestamos la suficiente atención. Pongamos el foco también en eso. ¿Qué está funcionando? ¿Qué cooperativa en Talavera ha conseguido darle la vuelta a una situación ruinosa en sus respectivas empresas? Han conseguido unirse y están haciendo algo diferente que nadie antes lo había conseguido. ¿Qué grupo de padres y madres han conseguido sortear los recortes que estaban viviendo y sufriendo en carnes con sus hijos en los comedores escolares y han conseguido unir recursos, tiempo? Es decir, hay una economía colaborativa también que estamos viendo emerger y que nosotros como periodistas tenemos una oportunidad única de dar voz, de dar difusión y presencia en nuestras webs. No tengamos miedo a publicar y a darle una plataforma también a nuestros conciudadanos, porque gracias a ellos
tendremos mejor información, podremos calibrar mejor el impacto que tiene la información que nosotros publicamos, que nosotros contrastamos y que nosotros llevamos, y creando esa red social podremos ser mucho más potentes y ser mucho más valiosos. Es decir, solamente para acabar con estas palabras, quería deciros, y esto lo hemos hablado mucho con Elsa González, que hay cosas que no cambian en nuestra profesión, a pesar de que la mochila digital y las herramientas que tengamos que estar aprendiendo constantemente sean diferentes. No cambia la honradez a la que estamos obligados, no cambia tampoco el interiorizar el servicio público al que nos debemos que servir a nuestra sociedad y a nuestros ciudadanos. No cambia el trabajo duro. Ser periodista no es un trabajo fácil, implica horas de preparación, horas de estudio, horas de meterte en papeles de un juzgado cuando es complicado desentrañar unos papeles, una providencia, pero también los resultados de una empresa, trabajar, estudiar, buscar incansablemente a aquella persona que te puede contrastar una información o que te puede desmontar una historia en la que tú quizá habías estado trabajando durante suficiente tiempo. Es necesaria una honradez permanente y esa humildad a la hora de entender que no somos nosotros los protagonistas, sino la sociedad a la que servimos. Y luego el instinto, ese olfato con el que algunos nacen, pero la mayoría vamos desarrollando a lo largo de horas y horas y horas de redacción y de patear las calles. Los dos trabajos son importantes cuando en el mundo periodístico, el salir a la calle, pero también las horas que le dedicamos a profundizar en nuestro trabajo. Y algo fundamental que yo creo que es el criterio para distinguir lo urgente de lo importante, intuir cuando alguien nos oculta la información auténtica detrás de un titular muy pomposo y sobre todo la capacidad de disfrute de una maravillosa profesión en la que, Blanca, a pesar de lo mal que lo hemos pasado en estos últimos años, como tantas otras profesiones, tampoco nos creamos que hemos sido los únicos, sigue mereciendo la pena dar lo mejor de nuestra capacidad. Muchas gracias. Desde luego que sí. Bueno, pues ahora se abre este tiempo en el que vosotros tenéis también la palabra, así que os animo a que le planteéis las preguntas o reflexiones y iniciemos ese pequeño debate, esa mesa redonda entre todos. ¿Vale? El hecho, empiezo yo, ya que estoy aquí, empiezo yo. El hecho de que, lo que comentabas, la tiranía de lo más visto no puede ser utilizado precisamente por el medio para colocar ahí lo que tú quieres que se lea, puesto que cuando todos somos en el fondo lectores, vamos a lo más visto para qué es lo que interesa más o qué es lo que clica más la gente, ¿no? ¿No se puede utilizar por parte del medio para, de alguna manera, poner ahí lo que quieres? Te lo digo porque no tengo ni idea de cómo se... Ahí es el propio robot, ¿no?, el que te coloca las informaciones. Ahí estarías manipulando, porque precisamente lo bueno que tiene la columna de lo más visto, la columna o tus propias estadísticas. Y yo recuerdo una comida con corresponsales extranjeros en Madrid, de medios internacionales. Claro, me decían cómo ellos se ha convertido en una de las lecturas obligatorias cada mañana, ya no solamente los titulares que llevamos los medios habituales, sino la columna de lo que los lectores de cada medio han decidido que es lo importante. Yo creo que la pelea es por situar la información que tú crees que es realmente relevante en esa columna. Y la única manera de hacerlo es dándole gracia, dándole interés, una buena crónica, bien escrita, con buenos elementos audiovisuales, en el caso de que los necesite o no, un buen gráfico que interprete, por ejemplo, pues en estos momentos en el que tenemos 4 elecciones por delante, en el que hay tanto interés en los sondeos, bueno, a veces indagar un poco en los datos y descubrir lo que aparentemente todos teníamos el CIS delante. Bueno, hay alguien que de repente, un periodista de datos, que dice, oye, esto no lo hemos contado bien, fijaos qué dato más curioso. Eso es uno de los básicos de la información periodística, ¿no?, ir buscando los datos. Bueno, es que además ahora tenemos la posibilidad de darles un lustre y una imagen
con gráficos interactivos, con votaciones. Tú puedes pedirle a los lectores que voten y a la gente le encanta participar. La gente ya no se queda de manera en el sofá viendo lo que le pone en la televisión, tuitea y saca los mensajes e influye en las televisiones con sus mensajes a través de las redes sociales. Y en las páginas no solamente comenta dentro de las páginas, sino que comparte con otras personas y desde luego también quiere participar cuando nosotros le damos la opción diciendo, oye, ¿a ti qué te ha parecido? Nosotros tenemos un clásico que es, el CIS no te ha preguntado, vota aquí en la encuesta del Huffington. Y hacemos las mismas preguntas que el CIS y a la gente le apasiona porque queremos colaborar, queremos interactuar con los medios de comunicación. Así que la batalla es por colocar información relevante que nosotros a veces estamos especialmente orgullosos cuando conseguimos que una información, por ejemplo, de la Unión Europea, que a veces es complicado, hemos conseguido darle una vuelta como para atraer la atención del lector y que se haya convertido en lo más visto. O en alguna ocasión, información sobre una ópera, que tampoco digamos que es el pop en estado puro. Hemos conseguido situarla en lo más visto. Ese es el día que tú te sientes especialmente orgullosa. Adelante. Sí, hay un aspecto que no has tocado, que yo creo que es, que además aquí que habrá bastantes estudiantes de periodismo, gente que está empezando en el periodismo, les interesará bastante para poder disfrutar, por lo menos a largo plazo, de esta maravillosa profesión, que es el tema de la pasta. No sé qué consejos puedes dar a la gente que está empezando, cómo se puede sobrevivir en un mundo en el que las colaboraciones muchas veces no se pagan a 50 o 60 euros, que es una cantidad ridícula si es evidente que no puedes producir 8 artículos a la semana y que tengan una mínima calidad. ¿Qué consejos puedes dar a la gente o qué puedes decir del entorno al que se van a enfrentar cuando empiecen a trabajar en esta maravillosa profesión? Vamos a ver, a mí me dijo un profesor de la Facultad de Periodismo, nos dijo a toda la clase, se rió de nosotros el primer día de clase y nos dijo, te estoy hablando del año 82, ¿vale? Ha llovido un poco. Y nos dijo, ¿os creéis que por venir a la universidad vais a tener garantizados un trabajo y vais a salir todos directos de aquí a la cola del paro? Y era verdad, la gran mayoría acabaron en la cola del paro, es decir, esta no es la primera crisis que hay, las crisis afectan a los periodistas exactamente igual que al resto de las profesiones. Lo que ocurre es que nuestra profesión además se ha visto sacudida, la industria, no la profesión, porque la gente consume más información que nunca, eso no lo olvidéis, la gente tiene hambre de información, de contexto, de opinión, de periodismo de calidad, no tengáis ninguna duda. Lo que sea, perdona, los periódicos nunca han vivido de lo que pagaba la gente por el periódico, han vivido de la publicidad, que ha entrado a expuertas en los medios de comunicación. La radio y la tele siempre han sido gratis en este país. Entonces, ojo cuando confundimos, decir, no, es que la gente no paga. No, la gente habitualmente nunca ha pagado mucho por información de calidad. No perdamos un poco Ahora todavía menos, porque Internet lo que hace es que tú tengas rápidamente replicado cualquier tipo de información. Pero no me quiero desviar de la pregunta que me hacías. No hay un camino fácil. Quiero decir, es una profesión dura, como tantas otras, es una profesión complicada que además está sufriendo la caída en picado de la industria. ¿Qué te puedo aconsejar? Que seas el mejor, que te lo curres como nadie. Y que trates de trabajar en cualquier sitio que puedas, aunque a veces no veas el horizonte o no veas claro cómo sobrevivir. Fácil no es, pero créeme, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Yo tengo muchos colegas estudiamos juntos periodismo que nunca consiguieron meter la cabeza dentro de la profesión. O sea, que no es fácil ahora, pero tampoco lo fue antes. No penséis, porque es verdad que los veteranos tendemos a pensar todo tiempo pasado fue mejor y tal cual. No es cierto, no es cierto. Siempre fue duro. Y hay que trabajar duro, y hay que trabajar más que los demás, y hay que ser bueno en lo que haces, y hay que tener la mente abierta, y hay que explorar. A mí me resultan llamativos los currículums que me llegan de gente que quiere trabajar que nunca ha hecho otra cosa más que estudiar. Porque yo creo que
hacer prácticas, da igual que el sitio sea pequeño, medio pensionista, hay que tratar de, porque no se aprende en una facultad ni en un máster la profesión, se aprende en las redacciones, en los medios, y ahora tenemos además la capacidad de crear nuestro propio ecosistema. Luego, aprovechar todas esas herramientas que te permiten mejorar, aprender e ir haciéndote hueco poco a poco en tu profesión. Si tienes la pasión, tienes la preparación y las ganas y la mente abierta, yo creo que acabarás encontrando el hueco y comiendo de ello. Hola, yo te quería preguntar, comentabas por un lado que una faceta es la de creación de la información, la elaboración de la información, y por otro lado el caudal que llega de la gente que entra a comentaros cosas, de la gente que entra a participar en las encuestas, de esa participación activa que hay. Desde dentro de la redacción, ¿cómo se gestiona el poder elaborar esas informaciones, el tiempo que conlleva, bueno, todo el proceso de elaboración, y a la vez todo ese caudal ingente que llega de opiniones, de pues, la gente que comenta las informaciones, esa participación de la gente, ¿cómo la trabajáis? ¿Cómo la digerís? No sé si el procedimiento o tanto como extraer, porque muchas veces hay aportaciones interesantes, hay puntos de vista, gente que desde su profesión o lo que sea aporta cosas que a lo mejor no habéis visto, pero también hay mucho comentario basura, ¿no? Todo ese ruido, ¿cómo separáis la información del ruido? ¿Qué aprovecháis de ahí? ¿Cómo os nutrís de eso? Te voy a separar porque son cosas diferentes. Los comentarios, la política de comentarios nosotros los hacemos ahora a través de Facebook, y tenemos quienes se dedican a filtrar a través de robots, se hace fundamentalmente, pero también hay, bueno, en casos delicados, personas que participan directamente en lo que es borrar y descartar comentarios que son ofensivos o que son abiertamente insultantes, o trolls directamente, que lo que hacen es empantanar esa discusión que tú quieres que se convierta, que una noticia se convierta en el origen, ¿no?, de una discusión. Eso funciona por un lado. A mí lo que me parece más interesante periodística, eso me parece interesante como fenómeno social, ¿no?, el que todos comentemos las noticias. Pero como periodista, lo que me parece muy interesante es la aportación directa de los lectores a informaciones que hemos publicado. Entonces, a veces ocurre, y además tenemos un botón nosotros al final de la página, que hay personas que aportan datos concretos, o te dicen este dato lo tenéis mal, o esto no fue así, o sobre esto ya escribió fulano y vosotros no lo habéis citado. Es decir, que aportan información concreta a esa noticia que nosotros hemos sacado. No todas las noticias tienen recorrido, que hay algunas que se agotan en sí mismo y que no merece la pena profundizar mucho más, pero hay otras en las que el redactor que ha hecho la información dice, hombre, pues esto me abre un camino nuevo, y efectivamente ahí entra el trabajo periodístico profesional, que es de chequear, de contrastar, de ver si efectivamente tiene otro camino o no. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos pedido a través de Facebook a nuestros lectores, porque Facebook para nosotros es fundamental, es muy curioso, pero no os podéis imaginar, es la principal fuente de tráfico. Ya no es a través, nosotros no tenemos una marca, Huffington lleva 2 años y medio, tiene un nombre terrible para pronunciar, para escribir, por lo tanto no es una marca consolidada como es El País, como es El Mundo, como es la cadena SER, que la gente ya busca directamente esa información. Por lo tanto, nosotros, nuestra información se difumina mucho a través de las redes sociales. Se dispersa, llega, tiene un alcance enorme a través de las redes sociales y fundamentalmente Facebook. Bueno, pues en Facebook hemos pedido colaboración a nuestros lectores para que nos cuenten estas historias potentes de cosas que funcionan y que a los periodistas no nos llegan, porque es verdad que tenemos más el foco puesto en el chao chao entre los políticos, en qué ha pasado, quién va a ir a la lista, quién no va a ir a la lista, y muchas veces pasamos por alto historias potentes, realmente importantes, de gente que está haciendo cosas valiosas. Alcaldes quizás, ¿no? ¿Por qué no? Es que a nivel local se están haciendo cosas muy importantes que a veces en Madrid no vemos. Te hablo Madrid como centro de un medio nacional. Y entonces es impresionante. Yo creo que lo colgamos el lunes y en 4 días no han parado de llegarnos
propuestas de ciudadanos de todos los lugares en el que nos hablan de iniciativas concretas que o bien han llevado ellos a cabo, o bien su familia, o bien en el colegio, o bien en el instituto, o bien en el centro de trabajo. Y entonces, obviamente todas no pasarán el filtro del valor periodístico, pero vamos a ir mirando cuáles nos parecen más noticiables y más valiosas, y ahí entra en valor el criterio periodístico, y esas las vamos a convertir en información, en noticia. Nosotros, no ellos. Porque los ciudadanos sí que tienen una manera directa de publicar en el Huffington a través del filtro editorial, que es a través de los blogs. Que eso, digamos, es otra vía. Pero ahí no pasa más que por un filtro editorial, bueno, de que el artículo tenga un cierto valor, un cierto interés. Pero lo que nos aportan los ciudadanos, nosotros lo queremos convertir en información, bien reportajeada, siguiendo, digamos, todos los cánones que lleva cualquier noticia normal. Pero es muy valioso, muy valioso. Yo quería hacer dos preguntas. Una primera es sobre el intrusismo, ¿no? El hecho de abrir un mercado tan grande como puede ser el Internet al periodismo, ¿cuánta gente puede por detrás haber empezado intrusismo? En el caso me cuelo yo de profesión soy trabajador social y escribo, ¿no? Escribo para un pequeño medio y a veces pues hago mis pequeños artículos, no con la misma calidad, pero sí que vemos que cada vez hay más gente que no son periodistas, que estamos escribiendo, estamos poniendo cosas, hasta qué punto esto puede llegar a ser un declive más para el periodismo y venir otro tipo de personas que podamos escribir. Eso por un lado. Y la segunda parte es si dentro del periodismo digital existe la misma presión política o de poder, mejor dicho, ¿no? Porque también estamos metiendo tema de deportes, tema de cultura, o sea, no siempre tiene que ser partidos políticos lo que hablamos sobre las noticias, si existen los poderes los cuales van centrando las noticias por un lado por otro, o me publicas como a mí me interesa, o yo ahora mismo voy a hacer lo que te digo. Ejemplo, caso Púnica, Florentino Pérez, con sus estudios que han hecho para que la imagen del Madrid estuviera en otro punto debido a las redes sociales. Respecto a la primera pregunta, ¿quién te ha dicho que tú no puedes escribir? O sea, ¿solo los periodistas pueden escribir? Eso no es cierto, eso nunca ha sido así. Pero es verdad que hay quienes han pensado que solamente los periodistas y quienes decíamos los periodistas podían escribir en un medio de comunicación. Y lo que ha venido Internet a demostrarnos es que cualquiera puede escribir de lo que le dé la gana, naturalmente. Y es verdad que en los medios hay unos filtros diferentes, pero es verdad que de manera paralela y colateral crecen otros foros en los que escriben profesores, trabajadores y que tienen un valor informativo, aunque no sean un medio de comunicación puro, innegable. Yo no paro de ver iniciativas de economistas frente a la crisis, de agenda pública, por poneros algunos ejemplos muy vinculados a política y a economía, no son periodistas. ¿Y qué? ¿Tiene valor su artículo? Naturalmente que lo tiene. Desde luego a nosotros, como un medio abierto a voces distintas, claro que nos apasiona. Y el problema del intrusismo siempre va, quiero decir, pseudoperiodistas siempre ha habido. Pero no confundamos el que un ciudadano escriba con un ataque al periodismo. Lo que tenemos que intentar es que la gente... Es verdad que hay un exceso de información en estos momentos en la red y que no todo el mundo tiene los filtros claramente establecidos. Entonces, lo que deberemos trabajar y confiar en que finalmente los ciudadanos sepan establecer esos filtros para saber cuál es la información que está contrastada y que esa naturalmente la dan los medios de comunicación y cuál es el resto de la información que circula por la red, que puede ser más o menos valiosa, pero que no lleva, digamos, el marchamo del contraste, que es lo que podemos ofrecer nosotros como periodistas. Pero tu opinión puede ser tanto más valiosa que la de cualquier otro, hagas o no periodismo. Es que puedes hacer opinión, puedes levantar un debate, eso es en lo que hemos creído nosotros siempre en el HUF y por eso creo que también es una fuente inagotable para nuevos medios, no solamente nacionales, sino también locales. Y respecto a las presiones, hay menos porque todavía no son conscientes, aunque los poderes establecidos cada vez empiezan a entender más el poder de la red, pero indudablemente
protestan igual, te amenazan igual, te intentan chantajear igual, aunque siguen siendo todavía dependientes, digamos, de las grandes vías, que es fundamentalmente la televisión y la radio y los periódicos impresos. Pero cada vez más, y además, no solo eso, tienen ya departamentos de redes que te pueden mandar en un momento determinado a un grupo de trolls a hacerte fosfatina, ¿no? O a criticar a tu medio, o a criticarte a ti por un artículo o por un blog, o a uno de tus columnistas, vamos, sin ninguna duda. Y esa guerra sucia la vamos a ver cada vez más. Y atentos a estas elecciones, porque buena parte de lo que del debate político ya no se va a jugar solo, digamos, en los grandes medios, sino en la red. No solamente en los medios online, sino en la red, en las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí, tenemos que seguir con el programa. Gracias, Montserrat, por estar con nosotros, de verdad. A ti, Blanca. Muchas gracias a vosotros.